Muy buenos días, tengan todos ustedes, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta escuela preparatoria número 5 de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. Asimismo, saludamos a las diferentes dependencias de nuestra alma mater que nos siguen a través de internet. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría Académica, en coordinación con la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística y la Dirección de Estudios del Nivel Medio Superior, presenta la conferencia La Revolución Mexicana en Sabinas Hidalgo, que será dictada por el licenciado Héctor Jaime Treviño Villarreal. A continuación me permitiré nombrar a las autoridades que se encuentran en el presidium. Está con nosotros el maestro en impuestos Jaime Antonio de León González, director de esta escuela preparatoria. Se encuentra también con nosotros la licenciada Margarita Rodríguez Moncada. Ella es coordinadora de proyectos del nivel medio superior. Como representante del maestro José Reséndiz Valderas, presidente de la Asociación de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, el licenciado Héctor Jaime Treviño Villarreal, conferencista del día de hoy. Enseguida escucharemos el mensaje del director de la escuela preparatoria número 5, el maestro en impuestos Jaime Antonio de León González. Buenos días, miembros del presidio, licenciada Diana Margarita Rodríguez Moncada, coordinadora de proyectos de nivel medio superior, y licenciado Héctor Jaime Treviño Villarreal, que era cronista de Sabinas, es de Sabinas Hidalgo y te lo van a conocer, que es nuestro conferencista del día de hoy. Maestros, alumnos de esta preparatoria número 5, me es grato recibiros esta mañana a todos ustedes, en el cual seremos testigos de la participación de Héctor Jaime sobre el tema de la Revolución Mexicana en Sabinas Hidalgo, dentro de los festejos del 50 aniversario de nuestra dependencia. Y también a todas las preparatorias hermanas que pertenecen a la dirección de nivel medio superior, que también recibirán los conocimientos que aquí se impartirán. En Sabinas Hidalgo se realizaron hechos históricos durante la Revolución Mexicana que dentro de unos instantes recordaremos, para que de manera explícita nuestros alumnos conozcan las condiciones sociales que imperaban en esos momentos y cómo participaron y cómo su participación permitió que dichos movimientos sociales fructificaran, en un nuevo orden social. De nueva cuenta les doy la bienvenida a todos ustedes a nombre del personal directivo, docente y administrativo y alumnos que forman parte de la preparatoria número 5. Muchísimas gracias. Enseguida me voy a permitir leer la semblanza del maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal. Como ya lo mencionó el director de la escuela, es un sabinense distinguido y nos enorgullece el que esté con nosotros aquí presente. Héctor Jaime Treviño Villarreal es profesor de instrucción primaria, egresado de la Escuela Normal Pablo Olivas de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. Maestro de educación secundaria por la Escuela Normal Superior del Estado, con especialidad en Ciencias Sociales. Licenciado en Historia por el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía e Historia, orgullosamente egresado de su primera generación. Es geógrafo, cronista, archivista, promotor cultural, periodista y en su avatar existencial no le han sido ajenas las actividades deportivas, donde ganó un centenar de campeonatos como entrenador de voleibol a nivel de secundarias y fue campeón nacional en 2 ocasiones en las categorías juveniles A y B femenil. Fue también líder estudiantil en las escuelas normales y dirigente sindical y subdirector de la Normal Superior. Ha publicado más de 60 libros y folletos e infinidad de artículos y editoriales en periódicos y revistas. Es comentarista editorial en radio y televisión. Fue director del Archivo del Congreso del Estado, subdirector del Archivo General del Estado, director del Centro de Información de Historia Regional de la Universidad Autónoma de Nuevo León,
con sede en la Hacienda de San Pedro, en General Zuazo, Nuevo León. Ha recibido más de 15 medallas y condecoraciones e infinidad de diplomas y reconocimientos. Condujo el programa de televisión Esto es Nuevo León. Fue presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística AC en 3 ocasiones. También participó como director del Ateneo Nacional de Investigaciones Geográficas, sección Nuevo León, en 2 periodos. Director del Centro de Historia Oral, promotor y fundador de la Asociación Estatal de Cronistas, don José P. Saldaña, fundador y director del Colegio de Cronistas e Historiadores, fue delegado federal del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Nuevo León y Coahuila. Actualmente preside el Consejo de Historia y Cultura de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. También Eliseo Fray Servando, fundador y director vitalicio de la Academia de la Lengua Viperina. Sin más preámbulo, tenemos con nosotros al licenciado Héctor Jaime Treviño Villarreal para que dicte su conferencia sobre la Revolución Mexicana en Sabinas Hidalgo. Muy buenos días, jóvenes, señoritas, con la venia del señor director Jaime de León, joven director de esta escuela preparatoria, del maestro Chapa Morones, que cómo nos dio la mano en el Consejo de Historia y Cultura, bueno, y nos la siguen proporcionando. Aquí sesionamos el último domingo de cada mes, una serie de compañeros, incluso jóvenes, muchachos, participantes de la normal y de la preparatoria. En primer lugar, agradecer al rector, doctor Jesús Sanz Rodríguez, por hacer posible estos programas que lleguen a los muchachos de las preparatorias, al maestro Alejandro de la Coordinación de Educación Media Superior, a la maestra, gracias por invitarnos, y más orgullo de venir a nuestro pueblo a platicar, aunque aquí vivimos, aquí tenemos casa y demás, pero siempre es bueno estar en contacto con esta preparatoria. Antes de empezar, muchachos, yo les suplicaría de la manera más atenta, pongan sus aparatitos en modo silencioso o apáguenlos. Y les suplicaría también no enviar mensajes. Al cabo, a la muchacha o al muchacho, te quiero, mi amor, pues ya sabe que sí lo quieren. Entonces, apáguenlos, no manden textos ahorita, un rato, que se aguanten, ¿verdad? Para que sepan lo que extrañen, pues, oye, pues cada rato, oye, hasta en la madrugada, algunos, por eso luego se andan durmiendo en las clases, algunos, no sé aquí en esta prepa, ¿verdad? Entonces, y les suplicamos también, si alguno tiene que preguntar algo o tiene que decir algo, pues bueno, que lo haga público, ¿no? Ya si se agarran de la mano ahí, pues eso ya son otras cosas, eso ya no lo podemos impedir acá. Hay hombre con mujer o hombre con hombre o mujer, eso ya son, ya esos detalles no nos podemos meter, pero pues siempre en una conferencia, en un evento cultural hay que tener algunas maneras de actuar y de ser, y eso es interesante. Pues bien, muchachos, vamos a tratar un tema que es la Revolución Mexicana en Sabinas Hidalgo. Yo quisiera decirles antes alguna cuestión. Primero, enmarcarlo en el 50 aniversario de la preparatoria número 5 de Sabinas Hidalgo. Son ustedes y deben de sentirse sumamente orgullosos porque son las generaciones que les va a tocar el 50 aniversario. A los que vengan dentro de 3 años, eso ya no. Dentro de 2 años, ya no. Es más, los próximos que van a entrar, creo que sí les toca, ¿verdad? Sí, a los próximos, a los que entran en agosto, septiembre. Entonces, siéntase orgulloso, 50 aniversario. Y a mí me place mucho porque le comentaba al director que hace 50 años hubo un curso de verano en julio para ingresar a la preparatoria número 5 y yo participé como alumno en ese curso de verano. No entré a la preparatoria porque me fui a la normal y les voy a platicar por qué. Además, en aquel tiempo yo ya había estado en la prepa 1, de la cual me habían corrido, tengo que decirlo, porque andaba de rebelde, de líder estudiantil,
y aparte tumbamos al decano de la prepa en las escaleras del colegio civil. Andamos jugando, pues estamos chiquillos, andamos jugando, correteando, ¿verdad? Y el señor se atravesó, se cayó. Bueno, lo tumbamos. Entonces el director en esa época nos mandó a llamar a mí otro compañero y nos expulsaron por comunistas y por indisciplinados. Y me vine a Sabinas y estudié en la Academia Comercial Sabinas con el maestro Raúl Garza. Me sirvió mucho porque ahí aprendí muy buena ortografía, aprendí mecanografía, que es importantísimo, y eso nunca se olvida. Aprendí a escribir y eso me sirvió mucho porque cuando ya estaba, a los que habían salido de la secundaria, la academia la hacíamos en 2 años. Entonces, yo hice muchas tesis de profesores, los que se iban a graduar de la normal, pues, para ganarme dinero. Pues me había peleado con mi papá, pues ya no estás en la prepa, ni un 5, a ver cómo le hace, manténgase solo. Y en aquel tiempo nosotros, pues sí me mantengo solo, ¿y luego qué? Andamos en la rebeldía y le decías al papá muchas cosas, quién sabe si ahora lo haga, ¿no? Y quién sabe qué tantas cosas le decía a uno y que me decía, ¿qué estás haciendo? ¿Estás rezando o qué? No, pues recordándole a algunos ancestros, ¿verdad? Y pues al fin rebelde, ¿verdad? Pero no había dinero, entonces había que trabajar y yo hice muchas tesis. A mí no, cuando salí de la secundaria no me gustaba ser profesor, porque ¿qué destino había en Sabinas para los estudiantes? No había preparatoria, pues la normal. Y los papás te ponían un test vocacional muy fregón, ¿eh? A ver, el que era hijo del panadero, ¿la panadería o la normal? No, pues la normal, ¿verdad? ¿La carpintería o la normal? Pues no, pues la normal, ¿verdad? A mí no me gustaba porque a mí los profesores me pegaron mucho. ¿En serio? Yo le he comentado ahorita al director que le digo a mi mamá, tiene casi 85 años, lúcida, aprendió computación a los 78. Le digo, oiga, mamá, ¿no hubo con qué no me pegara? Cinto, vara, chancla, cable de la plancha, con todo. No, dice mi mamá, como todas las mamás, yo nunca te pegué. ¿Cómo no, hombre? Si con esto y con eso. Ah, digo, es que eras un diablo. Pues sí. Bueno, ya no le ganas y tampoco le alego mucho, no sea que me vaya a borrar del testamento. Entonces, al hacer las tesis de los profesores, de los futuros profesores, pues yo las corregía y la ortografía, algunos que iban a ser profesores y ponían vaca con B grande, y las corregía y se corrió la voz de que las tesis que yo revisaba y que hacía pasaban y hasta los felicitaban. Entonces pues me gané muy buen dinero. Entonces un adolescente y cobraba 300 pesos en aquel tiempo, 300 pesos por cada tesis. No, pues así es que traías billete en la bolsa, ¿no? Entonces, hasta que llegué a una conclusión, bueno, si estos penitentes van a ser profesores, pues ¿por qué yo no? Y entré a la normal. Pero antes estuve en el curso de verano de la preparatoria número 5 en 1964, que por gestiones del profesor Daniel Guadiana, de otras personas, se iba a constituir la preparatoria, la cual la dirigió el director fundador, el doctor Oscar Cavazos Ibarra. No les pagaban a los profesores, los primeros 1 o 2 años no les pagaron ni un 5, era gratis, pero el asunto era que se hiciera la prepa. Ya no decidí yo entrar a la preparatoria porque ya me orienté hacia otra parte, hacia la cuestión del magisterio, que me encantó ser maestro, siempre me ha gustado ser profesor. Entonces me fui a ese lado y le comentaba también al director que en aquel tiempo había novatadas, ahora ya no porque los expulsan, ¿verdad? Y los acusan de bullying. Pero aquel tiempo, como éramos los grandes nosotros, que ya tenemos experiencia, con las tijeras pelábamos a todos, a los varones, las damas no, a los varones pelones y los pintarrajeamos la cabeza y no, eran las novatadas que usábamos en aquel tiempo. Fuimos los primeros que hicimos eso en ese curso de verano que yo recuerdo mucho, de esta preparatoria número 5, que ya es historia, una gran historia de 50 años que hay que festejarlo en grande. Se aprobó en julio del 64, pero las clases se iniciaron el 2 de septiembre de 1964. Entonces, eso va a ser el 50 aniversario de esta preparatoria. Ustedes dicen, bueno, si yo voy para doctor, o voy para contador público, voy para abogado, para enfermera, o profesor, ¿qué me interesa la historia? ¿No? La historia es fundamental en la vida nuestra. Es más, yo lo reto ahorita, al que quiera,
todos ustedes tienen una historia que contar, ¿sí o no? Desde que tienen memoria, algunos de los 2 años y medio, 3 en adelante, ustedes se acuerdan de cosas. ¿Qué hacían cuando estaban en el kinder? ¿Qué hacían en la primaria? ¿A qué jugaban? ¿A dónde los llevaban? Cuando se iban al ojo de agua, cuando se salían de las clases en la primaria o en la secundaria, ¿no? Se la perreaban, decía aquí la raza en Sabina, ¿verdad? Todavía algunos se la va a perrear aquí también, pero ya tienen una historia que contar. Ya, cuando le echaste los perros a la primera chamaquita, la chamaquita te dijo, entonces ¿qué? ¿A poco se te va a olvidar eso en la vida? Aunque no te haya hecho caso. O sea, eso no te olvides, es historia, muchachos, eso es historia. Y ustedes ya tienen una historia que contar. Ahora bien, están en una preparatoria, van preparándose para una facultad, o para los que van a ir a la normal. Bueno, el asunto es, ¿para qué se estudia? Bueno, para prepararse para la vida, para trabajar, bueno, para vivir mejor, para tener mejor calidad de vida. Porque también, ahí las veré ya cuando tengan que decidir a qué carrera van. Porque en esta región donde vivimos, y sobre todo en el área metropolitana, en Monterrey, no, tienes que estudiar porque tienes que ganar mucho dinero, te dicen los papás. No, es que yo quiero ser poeta. ¿Qué? Te dice el papá o la mamá. ¿Qué? Te vas a morir de hambre, te dicen. Quiero ser pintor. Quiero estudiar filosofía. Quiero ser historiador. Te vas a morir de hambre. Fíjate nomás. El problema es que es para nuestra sociedad. Y aún aquí en Sabinas y Vialama y Bustamante, la región, los papás están pensando en que triunfes, y para la mentalidad nuestra el triunfo es que trabajes y ganes mucho. Qué bueno, yo sé que algunos lo van a hacer, lo van a lograr, otros a regañadientes, pues es que yo quería ser escritor. No, mi papá, órale, usted va a estudiar esto. Bueno, algunos compañeros son brillantes escritores, son brillantes comunicadores, y otras profesiones, poetas y demás, y estudiaron otra carrera, porque así fueron las circunstancias. Bueno, yo le pongo de ejemplo a mi tocayo Héctor Benavides, es arquitecto. Yo creo que nunca ha pegado un bloque en su vida, ni ha hecho un plano, yo creo que ni su casa hizo, pero es un brillante comunicador. Bueno, entonces, muchachos, a veces las aspiraciones nuestras hay que hacerlas, y si no lo hacen ahorita, qué bueno, el que le diga que su papá le diga, yo quiero ser poeta, aunque te vea feo, ¿verdad? Y te va a decir, y algunos poetas tienen mala fama porque luego se les, ¿verdad? No, pero si en todas las profesiones hay también, hay de todo, no vengan con, ese no es pretexto, ¿verdad? Cada quien preferencias sexuales, no, esa es otra cosa, y ahorita ya están más abiertas las situaciones, es diferente, pero lo importante es que ustedes logren ser felices, que ustedes tengan una buena calidad de vida. Algunos dirán, bueno, pues para ser feliz, pues yo necesito billetes. Bueno, el grado de felicidad de cada quien es muy diferente. No le podemos imponer mi grado de felicidad al grado de felicidad de ustedes, a lo que ustedes se entienden por ser felices. Hay gente que es feliz acumulando dinero y le gusta contarlo, no le gusta gastarlo, pero es feliz así. Y otra gente, y dice, mira aquel tan tacaño, no es feliz. No, él es feliz así, a su manera, ¿no? No hay una tabla que diga, por aquí se van todos estos igual. Así es que, muchachos, lo más importante es prepararse para la vida, tener buena calidad de vida y llevar las herramientas necesarias para la vida. Ahorita, con todo respeto, pero ustedes tienen que aprender 2 o 3 idiomas, a ver cómo le hacen. Son herramientas, son herramientas. Es que el inglés, no, el inglés y otro, 2, en donde ahorita hay muchas maneras. Hay maneras de aprender, hasta en el mismo internet, en los cursos gratis y demás. Tienen que tener esas herramientas para que ustedes puedan, ahora, en una sociedad competitiva como la nuestra, tengan que competir. Porque para ustedes, muchachos, ya no está el mundo tan reducido como lo estuvo para nosotros. La primera vez que nosotros fuimos a Monterrey, ¿ibas con miedo? Pues no salías del pueblo porque
no había dinero. ¿Cuándo te llevaban tus papás a Monterrey? Jamás. ¿Ibas con miedo? Y a la ciudad. Para ustedes ahorita en Monterrey, no hombre, para ustedes es el mundo. A ustedes tienen que pensar en Francia, tienen que pensar en Rusia, tienen que pensar en China, en Alaska, en Estados Unidos. El mundo es de ustedes. Y no me digan que no, porque muchos egresados de esta preparatoria están en diferentes países, haciendo lo que quieren, trabajando en lo que quieren, en lo que les gusta. Claro, no se olvidan de sus pueblos, no se olvidan de Sabinas, no se olvidan de Vialdama, no se olvidan de Bustamante, de Lampazos, de Anáhuac. Pues ¿cómo? Porque es nuestra raíz, es nuestra identidad, es nuestra historia. Por más que andes conquistando el mundo, cuando andes allá se te van a antojar las tortillas de Sabinas, tortillas de harina con aguacatito, chilito piquín, los pachucos, ¿verdad? Que además, ahora los pachucos es aportación sabinense, a la gastronomía. Ahora los hacen, se les doblaba abajo, a los extremos se les doblaban, porque cuando lo muerdes queda hueco y la salsa líquida se le pone, entonces tiene su técnica del pachuco. No, qué bárbaro. Bueno, ya me dio hambre. Bien, pero en esta ocasión, parte de nuestras historias es hablarles de la Revolución Mexicana. Ustedes ya en la primaria y en la secundaria les hablaron de los tiempos. No vamos a hacer mucha reminiscencia, por eso debe ser imposible. A mí me encanta mucho hablar, pero tampoco yo no les quiero quitar mucho tiempo. Les hablaron de don Porfirio Díaz, que estuvo 30 años en el poder, que hizo grandes cosas el hombre, cierto, las vías férreas que tenemos, los ferrocarriles hacia los Estados Unidos, y nada tonto, los hizo hacia los Estados Unidos porque allá está el imperio, de allá se compran y se venden muchas cosas. Bueno, yo creo que no le han agregado a las vías férreas que hizo don Porfirio a los ferrocarriles, no creo que le hayan agregado 5 kilómetros. Lamentable. Fíjense nada más qué poca visión de nuestros gobernantes. Nuestras carreteras deben ser de 6 y de 8 carriles las que van hacia Estados Unidos. Nada, pasas Vallecillo y está hecha garras la carretera, pasando el río Salado. Pues ¿cómo? Si allá está el imperio, el que te compra y el que te vende todo. Está toda fregada. No, si debería ser unas vías de penetración. Fíjense, don Porfirio Díaz hizo los ferrocarriles porque pues allá está la lana, ¿no? Y esto no han entendido y tenemos unas carreteras terribles ahí, pero bueno, eso es crítica y buena crítica en este sentido, ¿no? Entonces don Porfirio Díaz hizo una serie de cosas, 30 años se perpetuó en el poder. La bronca fue que no había democracia, que no se, bueno, ahora quién sabe si lo haya, eso habría que preguntarlo, pero eso es para otra plática. Entonces el asunto está también en que mantenían a la gente en el analfabetismo. En la época de don Porfirio Díaz, más del 80% de la población no sabía leer ni escribir. Y mantener a la gente en la ignorancia es la mejor manera de explotarla. Es la mejor manera de tenerla entretenida, sojuzgada más bien que entretenida. Tenerla abajo, tenerla con el pie en el cuello. Ahora también se utilizan otros modos, aunque tengas educación, Te idiotizan con la televisión, te idiotizan con el internet y ahí estás aborregado, no piensas. Y un universitario tiene que ser pensante, no creer todo lo que te digan los medios, no creer todo lo que te diga el periódico, todo lo que te diga la radio, lo que te diga el internet. Es que en Venezuela están allá matando gente. Ah, caray, pues si hay protestas, han matado 23. En los últimos 2 años en México van 60,000 o más. Pero no te dicen que la gasolina en Venezuela cuesta 2 centavos de dólar el litro. Eso no te lo dicen. Entonces hay que ver la otra cara de la noticia, ¿verdad? Cuidado con lo que nos dicen en la televisión, siempre hay que estar cuestionando. Bueno, nos está diciendo esto, este gobernante, todo está muy bien, todo está muy bien. A ver, ¿estará bien? Hay que pensar, hay que razonar, no lo que nos quieran dar ya digeridos. Cuidado, porque eso es lo importante de las ciencias sociales, eso es lo importante de la historia. No sabe, que Benito Juárez que cuidaba borreguitas, pues sí, esa es la anécdota, ¿verdad? Que don Miguel Hidalgo, ¿verdad? El cura de Dolores, que tuvo 9 hijos. ¿Cómo? Era cura, era padre y tuvo 9 hijos. Dijo una señora una vez que dijo eso: oiga, profesor, ¿y colgó los hábitos? No, pues nomás se los arremangó.
9 hijos tuvo Miguel Hidalgo. Morelos tuvo 2, era sacerdote, pero eso los tuvo antes de ser sacerdote, hay que hacer la aclaración. Y don Benito Juárez era muy bailador. Antes no podíamos decir esto de los héroes, no se les quita la calidad de héroes, no se les quita, pero antes no podía decirlo porque casi eran semidioses. Ahora sí lo podemos decir, pero no se les quita la calidad de héroe. Pues bien, don Porfirio Díaz mantenía el poder, un fuerte poder, junto con un grupo de personas. Como siempre, los grupos políticos son los que dominan, y por 30 años dirigió este país hasta que hubo inconformidades, donde se lanza don Francisco I. Madero a la rebelión. Pero vamos a pasarle acá. Porfirio Díaz Mori, un individuo héroe de nuestro país, héroe en las batallas de la Reforma, héroe en contra de la intervención francesa, fue general del ejército, además uno de los pocos generales honestos que había y que ha habido en la historia de este país, porque cuando le dan dinero para las tropas, hacía las cuentas y al final, si le sobraba, lo devolvía. Los demás que iban a devolver, hombre. Además ni les pedían factura ni nada, pues no había bronca, ¿no? Como ahora. Ahora sí está difícil, ¿no? Meter la mano en el cajón. Y que haya, es el asunto. Bueno, don Porfirio es uno de los grandes héroes, además un personaje interesante, estudió leyes, un personaje estudiado, medio bronco, porque físicamente era un hombre apto físicamente. Fue el primer personaje, la primera persona que puso un gimnasio en este país. Cayó a sus manos unas revistas francesas y ahí venían aparatos y los construyó. Y así. Por eso don Porfirio Díaz, muy viejo, y todavía estaba el hombre firme. Pues fíjense nomás, se casó por segunda ocasión con Carmelita Romero Rubio. Carmelita tenía 17 años y él tenía 51. ¿Qué hubo? Algunos dirán que envidia, pero quién sabe. Ya en esos asuntos ya no nos metemos a esas profundidades. Adelante, compañero. Ven, esto es para situarlos en lo que era Sabinas. Fíjense nada más, no traigo aquí un apuntador. Esto era Sabinas en 1853, increíblemente. Fíjense, porque vamos a hablar de Sabinas. Eso más azul es el río Sabinas. Ahí donde dice una línea rectas azules, es lo que le llamamos ahora la calle de Piedra o la avenida Niños Héroes. Era un brazo del río. Ahí, y no está continuado, pero ese llegaba hasta acá, hasta el río, porque se desbordaba y pasaba el agua. Ahí donde está el Cine Baldazo, bueno, que ya ni es el cine, donde está Benavides, donde está el Oxxo, el Merco y esto, ese es el brazo del río Sabinas. Cuando se funda Sabinas, de la banda sur del río para acá, para este lado, o sea, hacia Mamulique, era del padre de la Calancha, desde el río hasta Mamulique, hasta Picachos, era del padre Francisco Javier de la Calancha, primer poblador de Sabinas. Y en la banda norte, desde ahí hasta el río Salado, era del general Ignacio de Maya y de sus descendientes. Nada más, eran las dos haciendas. ¿Y la gente del pueblo qué? La gente que fue llegando. Ellos pusieron un real de minas. ¿Qué era un real? Un real era donde se fundían los metales. Y había la fundición de metales, donde está la Normal ahorita, ahí era una fundición de metales. Es más, ahí, y en lo que le conocemos nosotros como el barrio El Buche, fueron las primeras casas de esta población, de la parte más antigua. Y en la hacienda de la Raldeña, en 1692, todavía ahorita vamos a ver la vieja casona que está ahí, es la parte más antigua de Sabinas. Y el pueblo, los hacendados nomás le dieron donde está el brazo del río, hacia el río. O sea, este número 5 es la plaza. La parte más difícil para asentarse en Sabinas era esa, pedregosa, todo lleno de piedras del brazo del río. Ahí dos a la plaza, porque los hacendados no querían soltar tierras, ni mucho menos agua. Luego se hacen las acequias, tenemos ahí, por ejemplo, ahí la número 6, esa es la acequia que existe todavía, que es la que daba hacia las fundiciones. La número 13 es la fundición de Calancha y de Pedro Echevers y Subiza, el yerno de Maya, y estaba la otra acequia que todavía existe hacia la hacienda La Raldeña. Ahí se concentraba la población.
Sabinas tenía muy pocos habitantes. Hasta 1731 se construía como pueblo, pero eran 2, 3 callecitas. Todavía en 1900, cuando se funda la prepa, Sabinas tenía 10,000 habitantes, no tenía más. Aquí es importante. Todo lo que está marcado por ahí con números hacia el norte eran de las tierras de Ignacio de Maya. Adelante. Eso es nomás para situarlos. Bien, pero vámonos rápidamente. ¿Qué pasaba en Sabinas cuando don Porfirio Díaz gobernaba México? Este señor fue uno de los alcaldes que tuvo Sabinas, es Pablo de los Santos Caso. Él era originario de Villalama, un hombre que era comerciante, minero, ganadero, agricultor, que una sucursal de los bancos de aquella época la tenía aquí. Había 2 periódicos en Sabinas, estamos hablando de 1895 a 1909. Este es Pablo de los Santos Caso. Es un tipo muy interesante porque logró amasar una suma considerable de riqueza y además era político, fue alcalde del pueblo y muy buen alcalde. Él mandó a hacer la estatua de Juárez que tenemos aquí en la plaza, él la mandó a hacer. Se vino la revolución y no la colocaron, la guardaron. La colocaron hasta 1937, la estatua que está de Juárez. Pero además, adelante, él trajo el primer automóvil que hubo en Nuevo León. Es ese que están viendo. Fue el primer automóvil que hubo en todo el estado. Ni en Monterrey, el primer automóvil circuló en Sabinas, Hidalgo. Ese es. Ahí está en Mamulique, porque además no se lo trajo en tren hasta Villalama y luego lo pasó por el Cañón, porque como había un ciclón, estaba muy malo el camino de Sabinas a Villalama, se lo trajo caminando junto con un chofer, pues no sabía, quién sabía manejar en aquel tiempo, un chofer que se contrató específicamente, y por el viejo camino de la cuesta de Mamulique, que era terrible. Tenemos el relato, está en sabinasidalgo.net, de cómo se trajeron este auto, que ustedes se fijan, tiene las llantas tipo los express estos de caballo, los coches de caballos. Este fue el primer auto, en 1904, el primer auto en Nuevo León circuló en Sabinas, Hidalgo, y ese lo trajo don Pablo de los Santos Caso. 4 años antes habían entrado las bicicletas a Sabinas. Las bicicletas entraron en 1900, y en Sabinas. Fíjense nomás, que además la gente tampoco las quería las bicicletas. ¿Qué es eso? Voy a andar yo en una bicicleta. Si yo tengo mi caballo, mi burro, tengo el macho, la mula, ¿qué voy a andar en una bicicleta? No las querían. Y esto cuando lo trajeron fue una conmoción en el pueblo. Hay crónicas de que la gente se asustaba. ¿Cómo este coche va a caminar sin caballos? ¿Dónde están los caballos? Y usted imagina la expectación. Pero bueno, qué orgullo que en Sabinas haya sido el primer automóvil. Adelante. ¿Qué era este? Lo trajo de Estados Unidos. Excelente. Adelante. Bueno, don Pablo de los Santos Caso fue un buen alcalde que manda a hacer un palacio municipal. Lo tenemos a colores, dibujado a colores. Es hermosísimo. Iba a tener águilas, iba a tener una serie de cosas, una fuente al frente y demás. Esto es la construcción de 1909. Lamentablemente se vino la revolución y los revolucionarios lo quemaron. Sí, porque pues, además era representativo de todos los contrarios, de los porfiristas, no quería saber nada de él. Los carrancistas, los constitucionalistas lo quemaron. Estaba donde está la escuela Manuel M. García. Y la parte de abajo sirvió para hacer la vieja escuela Manuel M. García, que se quemó, si mal no recuerdo, en 1958, en febrero. Y luego ya hicieron el edificio ¿no? Pero iba a ser la presidencia municipal. Acuérdense que don Bernardo Reyes, que era gobernador, mandó a hacer el palacio de gobierno que tenemos. Pues Sabinas iba a tener Lamentablemente lo perdimos, que hubiera sido el gran atractivo. Ya quisiera la presidencia municipal actual que hubiera estado como esta. Fíjense nada más, que era una chulada. Y si lo ven a colores, lamentablemente no lo traigo, lo está dibujado a colores, ustedes verían lo magnífico que hubiera sido. Y esto lo hizo don Pablo de los Santos Caso. Adelante. Bueno, pues la presidencia terminó en eso. Ahí enfrente de la placita, pues ahí está la presidencia, ahí están los guardias, ahí están los policías, los dos a caballo. Ahí están los dos, ahí está la plaza y ahí
Ya, y luego tenemos una serie de fotos antiguas, que ahorita no vamos a hablar de la presidencia, donde cómo ha ido evolucionando la presidencia municipal de Sabinas Hidalgo. Bueno, pero a pesar de que don Pablo de los Santos Caso era un hombre muy progresista, pues se viene la problemática de la revolución y había inconformidades. La gente no estaba contenta con don Porfirio y hubo varios levantamientos armados en el oriente de Nuevo León, aquí en Lampazos, aquí mismo en Sabinas, en 1884, una bronca muy fuerte, que a un pariente de este señor, era el alcalde, y la gente lo mató. Lo sacó de la presidencia, lo sacaron de ahí, de casita, a la anterior, por favor, ahorita. Ahí lo sacaron de, no, más atrás. No me le paso todavía, más atrás, ahí. Lo sacan y donde está la iglesia enfrente, ahí vivía el alcalde, huye junto con su papá, matan al papá y matan al alcalde. Era abogado, nomás que era medio tirano, y lo sacan y lo matan. La familia se va a Villa Aldama y son parientes de este señor de los Santos Caso. Ya la casa que está, bueno, todo esto ya no existe, se cayó, tiraron la presidencia, la modificaron, y donde está el estacionamiento ahí enfrente de la plaza, donde está el obelisco, esa casa se cayó después de un ciclón, se desplomó las paredes y los techos, y es un estacionamiento ahora ahí. Adelante. Bueno, en Nuevo León hubo intentos por levantarse en armas junto con Madero. ¿Y quién lo dirigió? Un sabinense, Pablo de los Santos Morales, hijo de don Pablo de los Santos Caso. Este Pablo de los Santos Morales es un personaje muy interesante, porque era un joven muy activo, muy dinámico, muy carismático. Los muchachos lo seguían. Entonces, cuando ya se viene el run en contra de un Porfirio, estos señores tenían casa en Monterrey, y allá empieza a hacer reuniones subversivas, reuniones de rebeldes, para combatir la dictadura de don Porfirio Díaz. Lamentablemente, no se pudo dar la rebelión luego, cuando Madero la lanza, porque hay una tragedia muy grande, la tragedia más grande que ha tenido este estado, la inundación de 1909, que cobró en Monterrey 4,500 víctimas. En Monterrey, en el estado, cerca de 6,000. Aquí en Sabinas también pegó. Esto es cuando ya había pasado la inundación. Si ustedes lo pueden ver, donde está esa casa, atrás del caballo, del jinete, el de la izquierda, es donde está el cine Baldazo. Allá lo que le decimos la bajada, existe la casa grande que está allá. Esta que está destruida es donde está el museo, que está en la parte de abajo. Esta ya había pasado la inundación, ¿eh? Y fíjese dónde anda, cómo está el agua, en lo que es la avenida Niños Héroes o calle Piedra, para que vean que estuvo terrible la tremenda inundación de 1909. Adelante. Ahí están en la plaza, en 1909. Entonces, esta inundación, pues todos los ánimos levantiscos en contra de Porfirio Díaz y de Bernardo Reyes aquí en Nuevo León, pues los apaciguó, porque la gente tuvo que dedicarse pues a ayudar a las familiares de las víctimas. Cuánta gente ahogada, algunos nunca los encontraron. Los ríos se llevaron cabras, vacas, cerdos y demás. En Monterrey aquello fue un destrozo terrible. Entonces, eso apaciguó los ánimos rebeldes de la gente. Adelante. Esto ya es después de la inundación. Miren, ahí está el centro social, está la plaza, allá está lo que decía la bajada, la esquina por allá donde está ahora el cine Baldazo. Ya eso ya es cuando ya se alejaron las aguas de la ciudad. Terrible. Bueno, enfrente del centro social, esa era la casa que existía ahí, que la tumbaron para hacer el adefesio de casa tan fea que está ahí, ¿verdad? Pero bueno, ni modo. Bien, adelante. Ya existía el templo bautista también, ya existía, así como lo conocemos, la iglesia del Pico, que le decimos nosotros, ¿verdad? Esa es la barda que tenía, que era de adobe. Adelante. Adelante. Bueno, dentro de la Revolución Mexicana, muchachos, participaron también las mujeres. Se está apenas analizando la participación de las mujeres, tanto en los movimientos de insurgencia, en todas las revoluciones que ha habido en México, porque las mujeres estaban marginadas. La historia la han escrito los hombres generalmente y a la mujer no la tomaban en cuenta. Pero, sin embargo, hay gente como esta dama, Andrea Villarreal González,
originaria de Lampazos, de Naranjo, Nuevo León, y su hermana Teresa. Ellas eran pensadoras. Ellas escribían artículos en favor de la Revolución Mexicana antes de que cayera don Porfirio, no cuando ya cayó, no, antes. Junto con su hermano, el profesor y general Antonio Villarreal, estaban con los Flores Magón y andaban en Estados Unidos luchando por mejores condiciones para este país. Y ellas eran pensadoras, eran escritoras. Una dama, bueno, toda la familia, ellos sabían hablar inglés y hacían periódicos en inglés también, donde le pedían ayuda a los norteamericanos para evitar las broncas que tenían acá en México, porque querían hacer la revolución. Es una dama además interesantísima, porque luego se casa con un general, enviuda, y ya muy grande no escribe mal, y en 1954 se inscribe en la Facultad de Filosofía y Letras, ya anciana, se inscribe en la Facultad de Filosofía y Letras, no termina, pero pues ella va a la universidad, para que vean el pensamiento. En aquel tiempo, en 1954, no había ni una mujer en la Facultad de Ingeniería. En la Facultad de Ingeniería no había ninguna mujer, es más, ni en contaduría, creo, para que vean. Y esta dama va y se inscribe en filosofía. Adelante. Esta es la otra hermana, Teresa Villarreal González, que son heroínas de la Revolución Mexicana. En Sabinas tenemos dos que no eran originarias de Sabinas. No tenemos la foto, pero de una de ellas hay una estatua en Nuevo Laredo, María de Jesús de la Rosa, la coronela sabinense. Ella era de Parras, Coahuila, vivía en la hacienda de la Raldeña. Cuando su marido se va a la revolución, ella se va también con él. Se va con él, y él era el abanderado de uno de los grupos revolucionarios. Cuando matan al marido, ella se trepa en el caballo y agarra el estandarte. Y participa con la carabina, matando gente. No de andar acarreando agua, no de andar como las ponen en las películas, nomás de que eran las que guisaban. Órale, al metate y al petate. ¿Sí saben lo que es un petate, verdad? No, ya creo que no. Sí, no, sí sabe. No. Es hecho de palmito que se utiliza para acostarse, ¿verdad? Entonces, pues muchos en las películas así ponen a las mujeres revolucionarias, ¿verdad? O hacían comida en el metate o andaban o al petate. Así es que cuidado con el petate. Abusados. Pero estas damas no andaban haciendo la revolución y escribían artículos y artículos bravos de esto, pero además también había gente que ya se había levantado en armas y que Porfirio Díaz los había mandado reprimir porque era castigado. Los fusilaban, los mandaban a San Juan de Ulúa a la prisión porque no querían gente inconforme. Y este gobernante, que era cuando estaba don Porfirio Díaz, era el gobernador de Nuevo León, Bernardo Reyes, y cuando estaba aquí don Pablo de los Santos Caso. Este señor es muy importante en la historia de Nuevo León, porque gracias a él Monterrey se va a industrializar. La fundidora de fierro y acero no se iba a poner en Monterrey, se iba a poner en Saltillo, pero el gobernador de Coahuila no le dio facilidades a los inversionistas. Llegan aquí con él y les dice: aquí hay terreno y no les vamos a cobrar impuestos, tráiganse la fundición para acá. El hierro venía de Durango y el carbón de la zona carbonífera de Coahuila. Tiene que bajar el carbón a Monterrey y el hierro de Durango. Saltillo era ideal porque quedaba ahí en el cruce, pero no tuvo la capacidad del gobernador de Coahuila y se los trajo para acá. Y de ahí inicia la industrialización de Monterrey. Un tipo muy interesante este hombre, gobernó Nuevo León por 20 años, en la época de don Porfirio. Sin embargo, también pues no dejaba que la gente se manifestara políticamente. Lo que hacía don Porfirio allá, él lo hacía acá. Don Porfirio construyó el palacio de Lecumberri, la cárcel de Lecumberri, y él construyó una cárcel acá. Mutiló la Alameda en Monterrey era el doble de lo que está ahorita, Él la mutila y fíjese nomás qué crueldad. Enfrente de la Alameda, donde iba la gente a divertirse, pone la prisión. Para los que crueldad, para los que están adentro, pues los ruidos de los que se divertían se oían adentro, ¿no? Eso ya es crueldad, pero era muy... Bueno, la construcción era muy bonita. Iba a decir la cárcel, pues la cárcel no es bonita para nadie, ¿no? Pero la construcción también la tiraron en Monterrey en 1943 y un gobernador vendió sus terrenos, ¿verdad? No se supo qué se hizo con la lana, pero bueno, esa parte. Es un personaje muy interesante que no permitía tampoco disidencias, no permitía rebeldías y mandaba a atrapar a la gente. Hubo un movimiento que se llamó de los Catarinos, Catarino Erasmo Garza, participaron gente de Sabinas en ese movimiento en contra de Porfirio Díaz. Un personaje que ustedes han oído mencionar, Manuel M. García, participó con Catarino Erasmo Garza en la revolución
en la rebelión, no revolución, en la rebelión de los catarinos en contra de don Porfirio Díaz. Él y Catarino se conocían porque don Manuel vendía máquinas Singer. Ya las muchachas ya no conocen las máquinas de coser, o sí hay todavía en la casa. Máquinas que las mamás hacen ahí bordados y demás, cosen, máquinas Singer. Catarino Garza también era agente, se conocían y se van a la rebelión. Los derrotan y Manuel M. García se va en un barco. Huye porque si no lo iban a fusilar y anda en varios países hasta que va a Honduras. Y ellos, con la idea de hacer revolución, se meten a la revolución en Honduras, y don Manuel M. García es de los triunfadores en la revolución en Honduras. Se hace general, dueño de plantaciones de bananos, de plátanos y de otras cuestiones, y se enriquece, y luego viene, recuerda a su pueblo, por eso les digo, no se puede olvidar, y viene a Sabinas y hace aquí una gran cantidad de obras. La turbina, que va a cumplir 80 años, este año cumple 80 años la turbina, los molinos, la escuela Manuel M. García, la Teresa R. García, la plaza era la mitad, la plaza que tenemos, la otra mitad, él compra las casas, las destruyen y amplían la plaza, amplía el terreno de la iglesia, hace la escuela agropecuaria, una escuela muy interesante, que ahora donde está la técnica agropecuaria, él la hace también. Es un tipo muy avanzado, es un sabinense distinguido que anduvo en contra de don Porfirio Díaz y de Bernardo Reyes. Entonces, y el otro, su amigo Catarino Garza, no tuvo tal suerte, porque él se va a Costa Rica a hacer la revolución y allá lo matan. Y este hombre sí le va bien, casa con doña Teresa Rivera de García, la señora, que viene a Sabinas también y tiene un papel importante aquí en nuestro pueblo. Adelante. Bueno, esto es parte, nomás volviendo a lo de Monterrey, porque no habíamos pasado ninguna foto de Monterrey. Esto es Monterrey, a orillas del río. Como pueden ver, las casas estaban pegadas al río, habían invadido al río, y aquello fue terrible. Es la inundación de 1909 en Monterrey, que causó tremenda cantidad de muertes, ¿verdad? Muy difícil. Adelante. Caray. ¿Qué sigue? Bueno, dentro de la política de Nuevo León estaba el general Jerónimo Treviño, era enemigo de Bernardo Reyes, muy amigo de don Porfirio Díaz, incluso estuvo en el gabinete presidencial como ministro de guerra, pero era el contrapeso que don Porfirio Díaz le ponía a Bernardo Reyes para que no se desbarrara el otro. Siempre estaba don Jerónimo Treviño. Y Jerónimo Treviño, cuando es la inundación de Monterrey, resulta que el gobernador no estaba, se había ido a Galeana, Nuevo León. Bernardo Reyes él era de Guadalajara, Jalisco, y siempre se quejó de los calores de Monterrey, siempre, y de Nuevo León. Los calorones, no aguanto. Y le decía a don Porfirio, ya cámbieme, mándeme a San Luis, mándeme a Guadalajara, no aguanto Monterrey. Y se iba a Galeana porque era muy fresco. En eso se viene el ciclón, el cual les habían avisado. No tenemos las informaciones que ahora tenemos, magníficas. Ahora te dicen por dónde va a pasar y cuánto va a estar la temperatura dentro de un mes. Pero en aquel tiempo les habían avisado por telegrama. Está un calorón tremendo en Monterrey, viene un ciclón y va a llover mucho. Le dijeron los funcionarios, que va a llover, hombre, no va a llover. Y se fue el señor a Galeana, y que se viene el ciclón enorme. Lo pescó en Galeana. Tardó 3 días en salir de Galeana a caballo, porque también Galeana estaba inundado. Entre tanto, su enemigo político, el general Jerónimo Treviño, organizó acá todos los comités de solidaridad, de auxilio y demás. Los sacerdotes abrieron los templos. Cuando fue el Gilberto no abrió ningún templo, ahí en Monterrey. Terrible, pero no lo abrieron. En aquel tiempo abrieron los templos, sí hubo mucha ayuda, mucho auxilio, y el señor lo coordinó. Lógicamente, pues el otro, y aparte que ya le andaban haciendo la grilla que Bernardo Reyes quería ser presidente. A raíz de todas estas cosas, Bernardo Reyes va a renunciar a la gubernatura del estado de Nuevo León. Adelante. Bien, la Revolución Mexicana, muchachos, inició en 1910, hace mucho. Para ustedes es un acontecimiento lejano, pero más recuerden que a raíz de eso hubo una transformación en este país. Por más que se le eche a la Revolución Mexicana, aquel suceso que algunos historiadores dicen que costó 1 millón de muertos, definitivamente van a cambiar las cosas para el país. Para algunos de nosotros no lo suficiente, pero bueno, cambia.
de un 80% de analfabetas. Ahorita yo creo que México no llega ni al 5% de gente que no sepa leer y escribir, que tenemos miseria, que tenemos una serie de problemas, si se tienen, pero muchos de ellos producto ya de la cuestión económica internacional, donde no son los países, sino un grupo de transnacionales de empresas fuertes son las que se llevan los dineros y la gente sigue empobreciéndose. Adelante. Bueno, ¿quién inicia el movimiento de la Revolución Mexicana? Don Francisco I. Madero. Francisco I. Madero era hijo de ricos, hijo de hacendados, de Parras, allá donde hacen el buen vino. Bueno, la familia de ellos todavía sigue haciendo los vinos tintos y blancos ahí en Parras, en la hacienda San Lorenzo. Y Madero se lanza primero por la alcaldía de su pueblo, en San Pedro de las Colonias. Pues lógicamente no los dejan triunfar porque tenían el control, y él hace un libro que se llama La Sucesión Presidencial, donde dice que debe haber elecciones, que la gente debe de votar, porque don Porfirio ponía a sus amigos de senadores y diputados: oye, ¿tú de dónde eres? Una vez le preguntó al ingeniero Miguel F. Martínez, gran maestro nuevoleonés, uno de los grandes maestros que hemos tenido, bueno, está en el régimen, y dice: oye, ingeniero, estaba en el DF dirigiendo la educación allá del país, dice: usted va a ser senador por Durango. Yo creo que don Miguel jamás había ido a Durango, y fue senador por Durango, porque don Porfirio lo puso. Y así ponía que tú vas a ser y lo mismo hacía Bernardo Reyes acá, A ver, ¿a quién voy a poner de alcalde en Sabinas? Pues a Pablo de los Santos Caso. ¿Por qué? Pues porque es mi compadre. Estos compadres los ponía, y a los diputados. La gente no participa. Si ahorita no participa, pues en aquel tiempo, usted se imagina, menos. Bueno, entonces don Francisco I. Madero lanza el grito de sufragio efectivo, no reelección. Se inscribe como candidato, es reprimido, es metido a la cárcel. Aquí en Monterrey lo apresan, lo meten a la penitenciaría que está enfrente de la Alameda, y luego se lo llevan a San Luis Potosí. De ahí se escapa en un tren, se va a San Antonio y a San Luis, Missouri, y lanza el plan de San Luis, donde dice que hay que hacer la revolución y que esta revolución debe iniciar el 20 de noviembre de 1910. Llegó el 20 de noviembre y casi nadie se levantó, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Adelante. Luego, esto lo dejamos para después. Vivian, como que ya tómelo en cuenta, y es que iba a hacer un comentario. Después de que Madero gana, me voy a adelantar, se hacen elecciones, y aquí en Nuevo León el candidato es el tío de Madero, de Francisco I. Madero, el tío político, don Viviano L. Villarreal. Entonces, porque mucha gente dice: no, es que Madero fue el apóstol de la democracia. Puso a Pino Suárez en Campeche y puso a Carranza en Coahuila. Los presidentes de la República siempre meten mano, y Madero, después de que echaron a Porfirio Díaz, él puso a su tío aquí. Ahorita, tú te imaginas, pon a tu tío, a tu sobrino, a un hermano en un puesto, te hacen garras, la prensa, nepotismo, ¿verdad? Favorecer al sobrino o al hijo. Adelante. Ahora bien, ya que se hace la Revolución Mexicana, muchachos, la primera parte, la rebelión maderista, no pasó en muchos estados de la República, ni se enteraron. Lo más fuerte estuvo en Chihuahua, con dos personajes muy interesantes: Francisco Villa, muy conocido, Pancho Villa, caudillo popular de la Revolución Mexicana, y Pascual Orozco. Ahí fue lo fuerte de la Revolución Mexicana, en Chihuahua. Triunfa. Don Porfirio Díaz renuncia, y todo el mundo se sorprendió. ¿Por qué se va don Porfirio Díaz? La gente dice, algunos gentes alegaron, y algunos lo han escrito, que ya no aguantaba un dolor de muelas que tenía, ya estaba harto. Digo, ya me voy, es que ya estoy harto, y se fue. Otros dicen que Carmelita, que era muy joven, le dice: ya es hora de descansar, ¿verdad? Atiende otras obligaciones. Sí, bueno, pues darle comer, los negocios y demás, ¿verdad? Entonces, pero gana Madero. Madero se lanza luego, ya después de la reunión maderista, están los tratados de Ciudad Juárez y demás. Estamos adelantando en el tiempo y te hablamos ya de la más cercanía de Sabinas. Y a Madero, cuando vino acá, lo tildaban de loco. Hacía los mítines en Monterrey: ahí viene este loco de Madero. Y los ricos que lo iban a invitar, pues estaba en contra de ellos. Cuando ya triunfa la rebelión maderista y es Madero el candidato y triunfa, viene a Monterrey y lo reciben
en el casino de Monterrey. ¿Quién? ¿Los pobres? ¿Los revolucionarios? No, los ricos de Monterrey. Y a doña Sara, que no la podían ni ver, a la pobre, las señoras popofonas, las ricachonas, ahí la traían. La política. Y a Madero también, ahí está con todos los ricos de Monterrey y con su tío. Ahí estaban. ¿Y el pueblo? ¿Y el pueblo? Bueno, pues ya votaron, pero ¿y el pueblo? En la miseria. Y el pueblo sin tierras, porque eran explotados los campesinos, no tenían tierras y demás. Entonces se van a venir unas broncas muy fuertes para el gobierno de Francisco y Madero. Madero tenía esa visión de que transformar la política, pero no era muy hábil como político, lamentablemente. Lamentablemente no era muy hábil como político. Su hermano Gustavo Madero, que así era más por abajo, y otros familiares dirigían también la política. No es la primera vez que familiares dirigen este país, que los familiares del presidente, ¿verdad? Dicen que Fox, cuando estaba Fox, que la que gobernaba era Martita. No sé si sea cierto, ¿verdad? A lo mejor sí. Y hemos tenido también aquí bueno, no ni una gobernadora electa, pero algunas que por abajo de la mesa gobiernan. Es más, aquí en Sabinas hemos tenido primeras damas que, no digo nombres, no voy a, más vale para que no vaya a meternos en problemas. Adelante, joven. Bien, y en Sabinas, ¿qué pasó? Y en Nuevo León, ¿qué pasó? Dice Madero, vamos a lanzarnos a la lucha por la Revolución Mexicana. Y en Nuevo León, después de la, ahora sí tengo que decir la palabra, la friega de la inundación, pues ¿quién se levanta en armas? Y el primero que se levantó en armas en contra de Porfirio Díaz en Nuevo León fue un sabinense, Pablo de los Santos Morales, hijo de don Pablo de los Santos Caso. Este muchacho que ven acá, carismático, los muchachos lo seguían mucho, le gustaban mucho las carreras de caballos, además pues con dinero y demás. Bueno, era un hombre que lo seguían mucho. Se lanza a la lucha maderista y con 60 hombres que junta entre sus amigos y compañeros y otros más, van y atacan la presidencia municipal de Sabinas. Muy temprano, a las 6 de la mañana, está un pobre policía dormido, como casi siempre, y agarran al policía, le quitan las pocas armas que había ahí y se llevan de la tesorería 60 pesos, no había más, las armas y el parque, y llegan a algunos comercios, eso sí, se llevan mercancía porque hay que comer en la campaña, se van hacia el rancho de Pascualitos, acá hacia el norte, hacia Lampazos, y luego 2-3 días después van y atacan a Vallecillo, Nuevo León, la cabecera municipal. Llegan ahí y la gente en Vallecillo escondió los rifles en los techos, pero la gente, los revolucionarios, pues tontos no eran, más se suben los techos y los bajan. Llegan ahí a Vallecillo, a ver, la lana, ¿cuánto? Pues aquí nomás hay 11 pesos, pues echa los 11 pesos, no había más. Y hacen unas correrías por aquí en las sierras cercanas. Esto fue el 2 de mayo de 1911, muy tardío, cuando se inicia la rebelión maderista en Nuevo León, y es Pablo de los Santos. Muy tardío porque ya para el día 21 de mayo, ya don Porfirio Díaz está rindiéndose, está dejando el poder. Adelante. Ahora bien, aquí tenemos otros que se levantaron en armas: Cecilio Valderas en Doctor Cos, Nuevo León; Celedonio Villarreal, que era nativo de Hidalgo, Nuevo León, era lechero en Monterrey, y se lanza la rebelión maderista en China, Bravo, Los Ramones, en aquella región. Y lógicamente Pablo de los Santos Morales en Sabinas, Hidalgo. En Villaldama, don Gregorio Lecea con 14 hombres que trajo de Laredo, Texas. Ismael Alardín en Aramberri. Muy breve fue la rebelión maderista. Adelante. El hermano de Pablo, Francisco de los Santos. Ahora bien, dirán ustedes, ¿qué pasó con esta gente? Pablo de los Santos y Francisco de los Santos eran hijos de un reyista, de un porfirista, que era don Pablo de los Santos. Entonces, la misma gente de él y otros de aquí de Sabinas dijeron, no, estos se fueron a la revolución porque quieren seguir conservando el poder. Y claro, ese es el asunto. Crean un partido donde está el papá y todos los que estaban en la presidencia municipal. Y la gente, los otros de Sabinas, incluso algunos de los que andaban con él, dicen, no, estos quieren seguir los mismos, estos no son revolucionarios. Y aparte Pablo de los Santos tenía
rencillas, pleitos con uno de los Carranza, por pleito de carreras de caballos. Entonces, cuando ya asesinan a Madero, y a Pino Suárez, que viene Victoriano Huerta al poder, viene la revolución constitucionalista encabezada por Venustiano Carranza, y Pablo de los Santos no se va con Carranza, sigue con Huerta, porque además Pablo de los Santos conocía a Victoriano Huerta. Victoriano Huerta era de origen indígena, ingeniero militar. Cuando estuvo Bernardo Reyes, lo mandó traer a Monterrey, porque era compañero de ingeniería, estuvo en el colegio militar, y de su hijo Bernardo. Entonces se lo trae acá, construyen el Hotel Ancira, ayudan a construir el Hotel Ancira, a pavimentar las calles. No más que Huerta, que le encantaba el trago, se robó un dinero de la pavimentación de las calles, y Bernardo Reyes lo regresó a México. Aquí conoció a Pablo de los Santos y a muchos otros regiomontanos, entonces tenía amistades. Cuando se viene la lucha de Carranza, Pablo de los Santos no se va con los carrancistas, sigue con los federales, con los huertistas, él y su hermano Francisco. Y es tremendo, porque va a combatir a los carrancistas y los derrota en muchas ocasiones. En los ataques a Monterrey, él es uno de los principales líderes para no dejar que Monterrey lo agarren los carrancistas. Finalmente, ya cuando viene el ataque fuerte en contra de los huertistas en Zacatecas, Pablo de los Santos y Francisco de los Santos están en Zacatecas, defienden uno de los cerros. Hay unas narraciones de él que con 2 balazos en la pierna todavía seguía combatiendo y demás. Ahí los matan, ahí mueren en 1914. Pablo de los Santos y Francisco de los Santos. Y dejaron a las señoras con niños jóvenes, chiquitos y demás. Tremendo drama para aquel señor que era don Pablo de los Santos y para su esposa. Adelante. Uno de los personajes de aquí de Sabinas que participó en la revolución fue el mayor Alejandro Morton. Anduvo con Pablo de los Santos en la rebelión maderista. Él sí se fue con Carranza, anduvo con los carrancistas. Se retiró luego del ejército ya que salió de la revolución, y aquí vivió en Sabinas, en Monterrey, y finalmente hizo un libro sobre sus andanzas en la revolución. Es el mayor Alejandro Morton, que es el muy elegante, el que está en el centro. ¿Verdad? Adelante. Estos 2 personajes son importantes en el ejército de Carranza. Cuando ya se viene la ruptura, cuando ya matan a Madero, que se viene la bronca contra Victoriano Huerta, el general Pablo González Garza, que era de Lampazos, Nuevo León, y el general Jesús Carranza, que era coahuilense, son los que van a dirigir aquí en la región todas las fuerzas carrancistas. Adelante. Bueno, esto está aquí porque los ferrocarriles jugaron un papel muy importante en la Revolución Mexicana. Cantidad de tropas y de caballos y de armamento se trasladó en los trenes. Y un ejército, cuando quería minar o eliminar al otro, lo primero era que no tuviera ferrocarriles a su servicio, y dinamitaban puentes, dinamitaban los rieles y demás. Pero lo más importante es que la revolución se hizo, aparte de a lomo de caballo, se hizo en los ferrocarriles. Adelante. Miren nomás, estos son los revolucionarios constitucionalistas en aquel tiempo. Si ustedes los ven, caballos flacos, gente flaca, las carabinitas, no, comparado con lo que traen ahora unos señores que andan por ahí en la región, no, fíjense el armamento que traen estos. Disparaban una balita, ustedes se imaginan, métele la otra, de aquí a que el otro venga, ¿no? Ahora, mejor no hablamos de eso, ¿verdad? Porque la capacidad de fuego que se tiene ahora en las armas que se venden es otro mundo. El arte, el comercio de las armas es uno de los comercios más importantes, una de las actividades más importantes que hay. Bueno, en el mundo es la actividad económica más importante la de las armas. El segundo es Hollywood, hacer películas, abusado. Pero fíjense nada más, así andaban nuestros revolucionarios de aquella época. Ahí están en Doctor González, Nuevo León. Adelante. Hasta el Cerro del Obispado, hay el Museo del Obispado, en una de las tomas de Monterrey en 1914, Monterrey en octubre de 1913. Llegan los carrancistas con Antonio Villarreal, con Pablo González, con Jesús Carranza, con todas sus divisiones, a tratar de tomar la ciudad de Monterrey en octubre de 1913. Llegan y duro combaten, balaceras en las calles y demás. Llegan a la cervecería Cuauhtémoc, toman la cervecería y se la toman. Pues, ¿tú te imaginas
andar peleando. Muchos historiadores dicen, no, los carrancistas no ganaron porque se pusieron hasta las chanclas por tomarse la cervecería. No, hombre, se tomaban cerveza, se tomaban pulque, tomaban tequila y marihuana, y pues a poco andar en los balazos, a poco era cuestión nomás de andarle ahí. No, lo que pasa es que no pudieron tomarle a Monterrey porque llegaron refuerzos federales y evitaron, estaban a 2 cuadras del Palacio de Gobierno. Y estas eran las defensas. Luego, ya el siguiente año, en 1914, tenían estos, lo de arriba es una lámpara enorme, un farol enorme, que en la noche lo usaban para tirarle a los carrancistas. Y están ahí apoltronados, están en uno de los sitios de defensa, que el obispado tiene una historia muy interesante, que ahí ha sido combate en contra de los norteamericanos, en contra de los franceses, en la Revolución Mexicana. Yo creo que es uno de los detalles más importantes. En un edificio hermosísimo. Adelante. Capitán constitucionalista en Monterrey, para que vean ustedes la cantidad de balas que traía. Vean las cananas cruzadas, las que participaban en Monterrey. Y nuevamente ponemos a Morton porque pues, al fin es sabinense. Adelante. Uno de los grandes personajes, hay una calle que se lleva su nombre, ahí donde está el Hotel Álamo, y enfrente está, ¿cómo se llama? La tienda esa que te venden muy caro a plazos, Electra. Bueno, de aquel lado, pues sí, pues, oye, 80 meses para pagar 200 pesos, si estás endeudado, pagas 5 veces la televisión, ¿verdad? Bueno, de aquel lado de la carretera, la calle se llama Luis T. Mireles. A Luis Tomás Mireles Rodríguez, sabinense, se va a la Revolución carrancista, la constitucionalista en 1913, y llega a ser general. Tiene combates en todo el país, un personaje, era bravo, y se va a Chiapas, se va a Tabasco y anda allá, y lo mandan de jefe de militar, un personaje muy interesante. Se casa allá en Chiapas. La actual cronista de Tonalá, Chiapas, es nieta de Luis T. Mireles. No la conozco, solo por correo electrónico, pero es una dama que le gusta la historia y habla de su abuelo, ¿no? Luis T. Mireles, que luego al final está con Obregón y con Calles, pero luego se levanta en armas y en un combate es muerto. No le tocó, porque luego ya cuando vienen los acomodos en la Revolución, muchos de los generales que participaron no tuvieron acceso al poder, porque se hicieron enemigos políticos, a otros los mataron. Y muchos de ellos se hicieron millonarios, se hicieron ricos, pero ricos estando en el poder. Luis T. Mireles se va a disgustar con Obregón y con Calles, que eran los principales dirigentes luego después de la muerte de Carranza, y en unos combates es muerto, y aquí en Sabinas hay una calle que lleva su nombre. Adelante. Bueno, dentro de los sabineses que participaron, hemos encontrado estos nombres, hay más, algunos pueden ser parientes de ustedes. María Elena Villarreal, por ejemplo, doña Elena, yo la conocí, ella era la dueña del Café Sabinas, ahí donde está el restaurante Sabinas de la carretera, y de pequeños a nosotros nos llamaba mucho la atención que llegaban muchos militares, y ella, y doña Elena además es una mujer que públicamente fumaba. En aquel tiempo las mujeres no, ¿cómo iban a fumar? Las que fumaban, y la que fumaba la fumaba escondida, porque fumaba, no, hombre, esta es huila, decían. Ya saben ustedes más o menos qué es eso, ¿verdad? No, entonces no fumaba. La señora, llegaban los generales y con todo el mundo hablaba y nos extrañaba. Ya luego nos enteramos, doña Elena era de Salinas Victoria, joven, cuando era joven, muy bella la dama. Llega a Salinas Victoria a los revolucionarios carrancistas y llega un teniente. Entonces, ¿qué, Malena? ¿Nos vamos? Pues nos vamos. Y se trepa en el caballo. Ahí le dicen a mis papás que ya me fue la revolución. Y se fue la revolución. Se fue la revolución. Cuando se hace la carretera, ella hábilmente viene a Sabinas y dice, a ver, aquí va a haber negocio. Y pone el restaurante Sabinas, el Café Sabinas. Andaban haciendo la carretera, pues ahí les vendía lonches, les vendía guisados a los de la carretera, y luego apoyado con todos los grandes generales de la revolución que llegaban ahí, pues la señora se estableció aquí en Sabinas, se casó con don José Peña, y aquí vivió doña Elena Villarreal, María Elena Villarreal, y ahí vienen toda una serie de nombres, donde tenemos algunas fotos de ellos, otras no, pero son personajes que estuvieron en la Revolución Mexicana de Sabinas Hidalgo.
Adelante. Dos de los personajes importantes. Después, fíjense nomás, la Revolución Mexicana fue una situación de traiciones, de engaños, de broncas entre generales que no se ponían de acuerdo, ya que triunfan, después de que asesinan a Madero y Pino Suárez. Acuérdense que Huerta llega al poder, luego son derrotados los huertistas en Zacatecas, sale Huerta del país y viene la bronca entre Carranza, Villa y Zapata. Se pelean, porque no están de acuerdo. Zapata ni Villa no están de acuerdo con don Venustiano Carranza, porque ellos querían ya que se repartieran las tierras. Las tierras eran de unos cuantos individuos. Decía el general Luis Terrazas en Chihuahua, le preguntaban: oiga, ¿usted de Chihuahua? No, Chihuahua es mío. Sí, porque la mitad o más de la mitad del territorio era de él, era de su propiedad. Entonces, pues la gente pues, querían trabajar en tierra, pues no tenían, porque estaba en manos de unas cuantas personas, y la gente quería que le dieran tierras para trabajar, que estaban acaparados por estas personas. Ahí personajes muy interesantes: Antonio Villarreal, que fue en 1914 gobernador de Nuevo León, de muy avanzadas ideas, muy interesante, que luego participa en la convención de Aguascalientes y más, se disgusta con Carranza y se va del país. Y Raúl Madero, que se hace villista, hermano de Francisco I. Madero, que es un personaje también interesante de la revolución. Entonces esto es una serie de traiciones. Más adelante, en 1920, asesinan a Carranza y llegan al poder los de Sonora: Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles. En 1919, antes de que muriera Carranza, asesinan a Emiliano Zapata, y así es la revolución. Así va dándose estos tumbos. En 1917 se hace la Constitución de 1917, que es la que rige este país, pero las broncas políticas siguen. Y luego, ya después de 1920, existía una gran cantidad de partidos, hasta que dijo Plutarco Elías Calles: esto hay que ponerle remedio. Había 321 partidos políticos. Entonces dijo: a ver, venga para acá, vamos a hacer uno solo. Se va a llamar PNR, Partido Nacional Revolucionario. Ya que aquí no, señor, controladitos, por aquí se van. Luego, con Lázaro Cárdenas, se convirtió en PRM, Partido de la Revolución Mexicana, y más adelante cambió a PRI, Partido de la Revolución Institucional. En 1939, gente que no estaba de acuerdo con este partido crea el Partido Acción Nacional, el PAN. Y luego ya ahora existen, pues ya los que se conocen, el PRD, el PT, Morena, que se está integrando y demás, pero es cuestión política y es una situación de, en última instancia, quién va a dirigir el país. Adelante, joven. Uno de los caudillos más populares, los dos caudillos más populares de la Revolución Mexicana son Francisco Villa y Emiliano Zapata. Fíjense nada más, no tenían instrucción, casi no habían ido a la escuela, y sin embargo eran grandes líderes. Y con Pancho Villa andaban gente como Felipe Ángeles, el mejor artillero del mundo. Felipe Ángeles, estudiado en las mejores escuelas de guerra, que se dice que es el único que ha logrado embocar la pelota lanzada por un cañón, la bala, meterla en el agujero de otro cañón a distancia. Eso se dice de Ángeles, que sea cierto quién sabe, pero eso se dice, siempre se ha dicho de él. Es un personaje muy, muy interesante. Bueno, él andaba a las órdenes de Villa. Claro, tenía a Rodolfo Fierro, que era, en esos tiempos le hubieran dicho el sicario, ¿verdad? Que era el matón de Pancho Villa. Rodolfo Fierro, terrible. Agarraba prisioneros en un corral, los metía. El que brinque la barda, de uno por uno. El que brinque la barda y se vaya, adelante. Y él con la pistola. Brincaba uno, pum, mataba. Ninguno se le escapaba. Era terrible. Eran esas épocas sangrientas de nuestro país, ¿no? Con Zapata también andaba gente muy intelectuales, muy valiosos, generales muy valiosos, y eran gente del pueblo. Eran líderes naturales, de esos que se dan cuando se dan las grandes conflagraciones, cuando se dan las grandes rebeliones y revoluciones. Surgen esos líderes. Adelante. Este es Felipe Ángeles. Está en Monterrey. Anda en su caballo. ¿Y cómo le puso a uno de sus caballos? Pancho Villa. ¿Se imaginan? El otro hombre que era una fiera y demás, era muy magnánimo también, pero tenía esos extremos, Pancho Villa.
y este señor le puso su caballo Pancho Villa. Y no estoy diciéndolo yo, ahí la misma foto dice Felipe Ángeles en su caballo Francisco Villa. Para que vean, bueno, también había humor en aquella época, se divertían la gente, pues no todo era balazos, ¿no? Hay que recordar que los revolucionarios llegaron a una ciudad y ¿qué hacían? Pues las pachangonas, iban a las cantinas y demás, y ahí salían las canciones aquellas de La Cucaracha y La Delite, Jesuita en Chihuahua y demás, porque también hay mucho producto, muchos corridos revolucionarios, como ahora hay corridos del narco, ¿verdad? Ahora recomendamos, la vez pasada vi uno ahí, búsquenlo, no sé si son los Invasores de Nuevo León o quién, el corrido de Pimpón. Con música norteña, está buenísimo. Pimpón es un muñeco, no, con Fara Pimpón, no, hombre, póngale ahí en el YouTube el corrido de Pimpón y se van a reír al menos, ¿verdad? Pues adelante. Ya, en 1915 los villistas derrotan a los carrancistas, entra Villa a Monterrey, ahí está el general Raúl Madero en la revolución, pero pues muy revolucionario, pero ¿a quién está saludando? A su mamá. Está saludando a su mamá, porque aquí en la región pues hay que cuadrarse con la mamá, ¿no? Y algunos con la suegra, pues ¿qué hacemos? Pero ni modo. Adelante. Bueno, hasta ahí son chispazos, muchachos. Hablar de la revolución en Sabinas, tendríamos que hacer un curso, un diplomado de 6 meses. Hablar de la revolución mexicana, tendríamos que hacer un curso de 4 semestres de perdido. Hay tanto que decir, hay tanto que conocer, que estas son pláticas motivacionales. Eso para ustedes es nomás para el que se interese y que debe de interesarles la historia, porque ustedes, como les dije en un principio, tienen una historia. No sé, muchachos, si hay alguna pregunta, yo hasta aquí le paro y mejor dialogamos, pregunten de todo lo que quieran, Ustedes pregunten. Muchas gracias, muy amables. Preguntas, adelante, sin miedo y sin vergüenza. A ver, joven. Sabinas, mire, la gente de Sabinas siempre decimos que tiene 52,000 habitantes o 55,000 habitantes, pero no, tiene 35,000, no mucho. Dice un viejo maestro mío que se llama Arturo Solís Montemayor, que es muy fácil ir a agua y drenaje y preguntar ¿cuántas tomas de agua hay en Sabinas? 8,000 tomas de agua por un promedio de 4 personas en la familia. 8 por 4, 32, no más. Tenemos, fíjense, una cosa interesante en Sabinas, 7,000 casas vacías y 8,000 lotes sin construir. Porque los que andamos en Monterrey, los que andan en el otro lado, aquí están las casas y ustedes las han visto, pues ahí están vacías. ¿Cuándo las usamos? Cuando venimos. Y tenemos lotes, pero no construyes. Ahí están los lotes. Porque cuando surge un fraccionamiento en Sabinas, que quiera surgir un fraccionamiento, aparte de los Infonavit y estas cosas, que son buenos, pero quiere hacer un fraccionamiento, pues no se vende. Pues ¿quién compra los lotes? Si ya los que están fuera ya tienen un lote, ya tienen casa o varios lotes, y los que viven aquí ya tienen su casa y tienen también sus lotes. Entonces es difícil, no tiene mucha gente Sabinas. Y ¿sabe qué, compañero? No queremos que crezca. Me han dicho los últimos 5 alcaldes, ¿qué hacemos, maestro, para que crezca Sabinas? Nada, así déjalo, lo cruzas en 7 minutos, qué maravilla. Pregúntele a Pablo Ríos, el maestro Pablo Ríos no está aquí ahorita, está dando clase. Profe, lo tienen, un chicote, yo creo que iba a estar aquí, lo tienen dando clase ya. Pregúntele lo que batallamos para cruzar Monterrey, a los que venían ahorita con nosotros de Monterrey. Terrible. En Linares, ¿qué crezca Linares? Creció Linares. Ya llega hasta la Hacienda de Guadalupe, ya no está Ciencias de la Tierra. ¿Qué problemones tiene Linares de pandillerismo, drogadicción, inseguridad, baches, alumbrado, recolección de basura? Terrible. Así es que no crezca, así está bien. ¿Para qué? Vamos a hacer de Sabinas una ciudad cultural, una ciudad educativa, que crezcan las facultades, que venga gente a estudiar, a prepararse. ¿Para qué queremos
Bueno, aquí las maquiladoras no pegaron afortunadamente porque son muy explotadoras y pagan muy poco, pero que no crezca. ¿Para qué? Un alcalde, le digo yo al doctor Rosendo, ¿para qué quieres que crezca Sabinas? ¿Con qué le vas a dar? ¿Recolección de basura? ¿Alumbrado? ¿Pavimentación? ¿Bacheo? ¿Inseguridad? ¿Policías? Así déjalo, tranquilo. Los que vivimos allá, en Caoslandia, Caos, Monterrey, cruzar a Mederos, bueno, a algunos de ustedes les va a tocar, que van a ir a estudiar allá a Mederos. Allá está periodismo y está haciendo la comunicación, relaciones internacionales y una serie de facultades. Van a ver lo que es cruzar Monterrey para llegar de un lugar a otro 2 horas. Hace 10 años Monterrey tenía 600,000 automóviles, ahora tiene 2 millones de automóviles. Por eso son las broncas que tenemos. Terrible. Entre los 5 años no sé cómo se va a mover esa ciudad. Por eso Sabinas hay que convertirlo mejor en una ciudad de educación, de cultura, que los que quieran estudiar de Laredo, es más, de San Nicolás, de Escobedo, que vengan a las facultades de aquí. Y hay que decirle al rector, como le hemos dicho, que ponga más facultades aquí, que el campus universitario crezca. Esa es la cuestión. Y olvidémonos de que tenga mucha gente. No, mejor. 7 minutos. Te vas al Ojo de Agua, al PRIS, a la Turbina, tranquilo. Semáforo, es más, en Sabinas pueden quitar los semáforos. ¿Para qué? Porque es mucho lío quitar. Pero hay que decir que tenemos semáforos, pues hay que dejarlos, ¿verdad? No voy a pasar. Yo sé que hay algunos de Bustamante aquí. En alguna ocasión, hace como 30 años en Bustamante, el alcalde que estaba dijo: no, Bustamante, que sea moderno. Y puso un semáforo de piñata, de esos que colgaban un alambre, ahí antes de llegar a la presidencia, ahí a la plaza, ¿no? ¿Para qué? Si no había carros. Creo que el único choque que hubo fue entre un carretón y una bicicleta. No estoy mintiendo. Entonces, lo quitaron, pues ¿para qué quieres? Aquí, de los que hay, salvo el que está ahí en Electra, que podría ser útil, pues los demás, a lo mejor el de que está bajando ahí donde está Merco, donde está la gasolinera, ese pudiera ser, pero que fácilmente se puede quitar. ¿Para qué? No, o sea, no es vida complicada. Aquí se vive mucho mejor. Miren, se vive también, que lamentablemente no nos venimos a vivir aquí, debemos ya de nosotros ya. De mis maestros de secundaria, solamente uno ha fallecido. Aquí están todos. Pues ten la tranquilidad de Sabinas. ¿Qué fue el problema? ¿No se mueren? Bueno, será que también la pensión del Istelión, ¿verdad? Debe estar buena, esa es otra cosa. Muy bien, más preguntas. Vámonos, joven. ¿Perdón? Sí. Era un brazo del río. Cuando la población, miren, Sabinas decimos, Sabinas se fundó el 25 de julio de 1693, oficialmente decimos eso, aunque en 1692 ya se había fundado la Hacienda La Raldeña. Allá, el primer poblador de Sabinas estuvo en la Hacienda La Raldeña. Ustedes pueden ir allá a ese rincón tan bonito de una casa de 2 pisos, unas casas antiguas ahí es la verdadera fundación de Sabinas, en 1692. Pero el pueblo se estableció hasta 1731. Ahí, en esa lengüeta, donde es de la calle Piedra hasta arriba de Taiquiris, la primera, segunda calle. El barrio del Aguacate es de 1823. El barrio del Alto, que es la calle Juárez, 1840. Porque los hacendados no querían vender la tierra. Además, no había mucha gente. A la gente Sabinas la pusieron ahí. Acabo de encontrar en el archivo del Estado unos documentos con los nombres de todas las personas, varones, porque eran los que iban a pagar impuestos, que vivían y las calles en las cuales vivían. No eran muchos. Vivía ahí, en la Niños Héroes, en la calle Hidalgo, que era la calle Real, en la calle que sigue, que es la de la Presidencia, y 2, la que está arriba del Taiquiris, que es, no se acuerda, es que Allende y Ocampo y Allende y Ocampo. Hasta ahí llegaba Sabinas, no más. El barrio de la Carretera hasta 1926. Antes del barrio de la Carretera, ahí estaban las majadas de las cabras. Cuando ya hacen la carretera, pues ya se van hacia aquel lado de la carretera, al barrio de la Cagarruta.
que ahora se llama la Perla Negra, para que no se vayan a ofender, ¿verdad? Ya saben que es, sí saben lo que es la cagarruta, es el excremento de las cabras, ¿verdad? Entonces es el barrio de la Perla Negra. Barrio más antiguo es el barrio del Buche, ahí donde está la Normal a la Logia, ahí fue el asentamiento original de Sabinas Hidalgo. Luego ya surge el barrio del Dólar y el barrio de la María Luisa, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, más preguntas. Sí, joven. Es ciudad, no se considera, es ciudad. En 1971 el Congreso del Estado le da el título de ciudad. Puede ser ciudad toda aquella población que tenga más de 10,000 personas. Y claro, modos de vivir. Hay Vallecillo, por ejemplo, es una villa, no es ciudad. Parás es una villa. Agualeguas es villa. San Nicolás, lógicamente, es ciudad. En San Pedro Garza García, los de San Pedro no han querido que les den el título de ciudad. Sigue siendo villa, digo, pues, ¿qué nos beneficia? Tampoco los que han querido son los de Villa Santiago, porque el nombre es Villa de Santiago. Pues, cambiarle a ciudad, pues ellos no les gusta, porque está muy pegado en la mente de las personas, en el corazón de las personas. Joven. ¿Perdón? Villa es una población, es la cantidad de habitantes, son 10,000. Y se supone que ya donde hay más de 10,000 hay más actividades económicas, agricultura, ganadería, minería, etcétera, etcétera. Pero está en relación directa con el número de habitantes y es el Congreso del Estado el que determina. Cuando a Vialdama hubo un momento que tuvo mucha gente y lo hacen ciudad en 1921, 23, si mal no recuerdo. Pero se les olvidó a los diputados quitarle lo de villa. Debería llamarse Ciudad Aldama. Ah, no, pero voy a ver que algunos diputados son muy burros, entonces Ciudad Villalama, y así se quedó, Ciudad Villalama. También un poco para distinguirlo de los Aldamas Nuevo León. Entonces, Ciudad Villalama, pero en realidad debería ser Ciudad Aldama. Bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, muchachos, pues muchas gracias, muy amable por su atención y maestro, gracias por todo. Gracias. A continuación me voy a permitir dar lectura a un reconocimiento que otorga la preparatoria número 5. Con los sellos de la Universidad Autónoma y de la preparatoria número 5, dice: otorga el presente reconocimiento al licenciado Héctor Jaime Treviño Villarreal por su excelente participación como expositor de la conferencia La Revolución Mexicana en Sabinas Hidalgo, en el marco del 50 aniversario de la Escuela Preparatoria número 5 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Al calce la firma de el maestro Jaime Antonio de León González, director de la preparatoria Alere Flamen Veritatis, Sabinas Hidalgo, Nuevo León, a 12 de marzo de 2014. Pedimos la presencia aquí de nuestro director para que haga entrega de el reconocimiento. Agradecemos el apoyo del Departamento de Educación a Distancia para la realización de este evento, así como a los alumnos y maestros de esta preparatoria. Muchas gracias por su asistencia y con esto terminamos el evento.